Aquel verano de 1995, las tres hijas del magnate minero Salvador Montoya desaparecieron sin dejar rastro durante la fiesta de su sexto cumpleaños, celebrada en su hacienda en Guanajuato. 30 años después, Salvador, con el rostro marcado por el tiempo y las pérdidas, volvió a ver un destello de aquellos días cuando su nieta le dijo: «Abuelo, quiero ponerme el vestido rojo». Isabela soltó un leve suspiro y, sin mucho énfasis, respondió mientras terminaba de atar el lazo dorado en el vestido de su hermanita: «Entonces póntelo». Luego giró para seguir arreglando la decoración en el salón principal. Desde el pasillo de madera, Santiago, el hijo menor, apareció ajustándose el moño de su camisa. Se apoyó discretamente en el marco de la puerta y observó la escena, Isabela supervisando todo con paciencia, y Aurora, la más pequeña, sentada en silencio junto a una ventana, doblando servilletas en forma de grullas de papel. Nadie le había enseñado aquello. Nadie preguntaba por qué. Salvador se acercó, se agachó junto a Aurora y le susurró con ternura: «¿A quién le piensas regalar esas grullas?». Ella se encogió de hombros y le sonrió sin palabras. Mientras tanto, en el jardín trasero de la hacienda Montoya, la fiesta cobraba vida. Las luces colgaban entre el viejo mezquite y el pórtico de madera blanca. Sobre una mesa larga, cubierta con un mantel bordado, reposaba un enorme pastel de 3 niveles, decorado con 3 muñecas rubias, idénticas a las hermanas Montoya. A los pies de la gran escalera de cantera, un banco de madera de mezquite servía de escenario para las fotos familiares. Las risas de los niños se mezclaban con la melodía suave que brotaba de un viejo altavoz. Sofía, con su vestido rojo ligeramente arrastrándose por el césped, corría de un lado a otro con un caballito de caramelo en la mano, tarareando la canción de cuna que Salvador solía cantarle en las noches frías: «Cierra tus ojitos». Murmuraba las palabras mientras veía a su madre, Camila, de pie en el pórtico, observando el bullicio a través de su copa de vino. Pronto llegó el señor Lorenzo Salinas, socio de Salvador en varios negocios mineros, acompañado de su esposa y su hijo. Salvador lo recibió con un firme apretón de manos. El niño ofreció una elegante caja rosa a las niñas. «Feliz cumpleaños, Sofía, Isabela y Aurora. Mi papá mandó hacer estos broches en París. Espero que les gusten». El ambiente se volvió aún más animado mientras los invitados continuaban llegando: doña Carmen Ortega de la Cámara de Comercio, el licenciado Robles, el juez Alarcón y muchas otras figuras ilustres del Estado. Entre ellos, emergiendo de la multitud como un fantasma del pasado, apareció el doctor Esteban Vélez. Vestía un abrigo largo y gris, su cabello peinado impecablemente, y sostenía una pequeña caja de madera labrada. Recorrió la reunión con la mirada hasta detenerse en Camila. Ella apenas asintió. «Disculpen la tardanza», dijo con su sonrisa forzada. «Tuve que pasar antes por el hospital». Nadie preguntó por su esposa fallecida hacía pocas semanas, ni por las sombras que parecían seguirlo. Vélez se acercó a las niñas, agachándose, les entregó la caja. «Son muñecas que repiten lo que ustedes les digan», explicó, mientras levantaba la tapa. Sofía no mostró demasiado interés. Isabela aceptó la caja con curiosidad, y Aurora, desconfiada, estudió el rostro de la muñeca. Salvador, con su habitual cortesía, le estrechó la mano. «Qué bueno que alcanzaste a llegar. Esteban, sé que debes estar muy ocupado». Vélez sonrió apenas, con una expresión vacía. Nadie debería perderse el último día de la perfección. Salvador frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?», bromeaba, repuso Vélez, levantando su copa. «El último día en que aún son niñas de 6 años». Aunque todos rieron de manera educada, los ojos de Vélez no sonreían. «Crecen tan rápido», comentó doña Carmen, buscando aligerar el ambiente. Camila evitó cruzar miradas con Vélez cuando éste se acercó. Prefirió quedarse sola junto al rosal, jugueteando nerviosamente con su collar de perlas, un gesto que había adoptado como refugio silencioso. Salvador se le acercó, bajando la voz: «Solo unas horas más. Por las niñas». Camila lo miró. Sus ojos oscuros, hundidos por las noches de insomnio, no reflejaban emoción alguna. Padecía de ansiedad desde el parto, y Vélez había sido su médico de cabecera, pero cada vez que lo veía,
Una niebla densa parecía invadir su mente, ensombreciendo incluso los momentos que debían ser de felicidad. Cada vez que Camila miraba a Esteban Vélez, no veía al doctor que durante años había tratado su ansiedad posparto. Veía su enfermedad, algo oscuro, invisible, capaz de empañar la alegría incluso en el día más feliz. La tarde fue cayendo lentamente sobre la hacienda Montoya. Las luces colgantes encendidas parecían pequeñas estrellas suspendidas en el aire, temblando con la brisa ligera. El aroma a vainilla del pastel flotaba dulcemente entre los invitados. Salvador Montoya, sentado al final de la mesa larga cubierta con encaje blanco, observaba con ternura a sus tres hijas Sofía, Isabela y Aurora, que jugaban y reían con los demás niños. Pese a todas sus preocupaciones, Salvador pensaba: hoy es el día más hermoso de mi vida. Esteban, desde un lado, levantó su copa y se acercó. Chocaron sus vasos con un tintineo suave. «Bebe», Salvador dijo. «Esteban», casi en un susurro, «hoy deberías disfrutarlo como nunca. Créeme». Salvador sonrió con franqueza y levantó su copa. Qué raro escuchar eso de un médico. Esteban esbozó una sonrisa seca. Hoy tú eres el más feliz, no ellas, porque eres un hombre con 3 razones para serlo. Pero recuerda, Salvador, la felicidad puede ser frágil. Salvador iba a responderle, pero una voz interrumpió desde lejos. «Todos prepárense para la foto». Las 3 niñas corrieron hacia el banco de mezquite, a los pies de la gran escalera de cantera. Se acomodaron Sofía en el medio, Isabela a su derecha, Aurora a su izquierda. El vestido rojo de Sofía destacaba vibrante sobre el césped recién cortado. El jardinero preparó la cámara, montada en un trípode, y ajustó el temporizador. 3, 2, 1. En el preciso instante del disparo, las luces titilaron repentinamente. Salvador frunció el ceño y le hizo una seña a la sirvienta. «Revisa el sistema eléctrico». «Sí, señor», respondió ella mientras se apresuraba. Aún así, la fotografía quedó registrada un instante de paz, congelado en el tiempo. «Disculpen el inconveniente. Por favor, sigan disfrutando», anunció Salvador mientras las luces volvían poco a poco. Sonrió. Abrazó suavemente a Camila por la cintura y miraron juntos cómo las niñas volvían a corretear entre los invitados. Menos de 10 minutos después, cuando el bullicio de la fiesta se había desbordado nuevamente hacia la mesa del pastel, un silencio súbito cayó como un manto. Una mujer preguntó: «¿Dónde están las niñas?» «Las vi correr hacia el fondo», añadió otra. Alarmado, Salvador comenzó a caminar con rapidez, escudriñando el jardín. «Sofía, Isabela». Aurora llamó, pero nadie respondió. A los pies de la escalera yacía una muñeca de madera boca abajo, sus ojos de vidrio mirando vacíos hacia el cielo nublado. El viento sopló, haciendo tintinear las guirnaldas de luces. Un jardinero corrió desde los establos. Su voz temblaba: «Señor Montoya, yo vi pasar 3 vestidos junto al muro. Pensé que jugaban al escondite». La música cesó bruscamente. El aire pareció vaciarse, como si de repente hubiera menos oxígeno. Gritos de nombres, pasos apresurados, voces urgentes explotaron en una cacofonía caótica. El pastel seguía intacto, las 3 velitas encendidas, la cera goteando lentamente. El banco estaba vacío, ya no estaban. Las niñas de vestidos rojo, amarillo y azul ya no reían. No había abrazos torpes, ni manos pequeñas entrelazadas. Nada quedaba, salvo la muñeca de madera, inmóvil, bajo el cielo grisáceo. Salvador se quedó inmóvil, unos segundos que se sintieron eternos. Luego caminó hacia el banco, miró alrededor. No estaban Sofía, ni Isabela, ni Aurora. Giró hacia la puerta trasera del jardín, que permanecía entreabierta. Al dar un paso, su zapato rozó algo suave. Era un pequeño lazo rojo, el que Camila había atado cuidadosamente esa misma mañana en el cabello de Sofía. «Sofía, Isabela, Aurora», susurró Salvador, su voz temblando, primero con esperanza, luego con urgencia. «¿Dónde están?» Sus ojos recorrieron desesperadamente los rostros de los invitados. Una mujer vestida de azul murmuró a su esposo: «Tal vez estén escondidas en algún rincón».
Un niño intervino. Vi a la hermana de cabello cobrizo entrar al bosque. Alguien rió nerviosamente, pero la risa se apagó en el vacío. Salvador avanzó más rápido. Su voz, casi un reproche. Nadie vio a las niñas. Nadie. Camila seguía inmóvil, tras la gran puerta de vidrio. Desde que se tomó la fotografía, no se había movido ni un centímetro. En su mano sostenía la copa de vino, aún llena, nunca llevada a los labios. Sus ojos vagaban por la multitud, sin detenerse en ningún rostro. Esteban Vélez apareció junto a ella. No la tocó. No pronunció su nombre. Se quedó de pie, como una sombra a su lado. Después de unos segundos, murmuró, lo suficientemente bajo para que hasta el viento callara. Vas a estar bien, Camila. No te alteres. No es bueno para tu salud. El dolor disminuirá, murmuró Esteban Vélez. Camila giró lentamente la cabeza. Sus ojos seguían secos, como si las lágrimas se hubieran agotado mucho antes de aquel día. No le preguntó cómo estar tranquila ni respondió nada. Simplemente apretó con fuerza la copa de vino en su mano, tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. En el patio trasero, Salvador Montoya caminaba entre los invitados, ahora alterados, sus rostros marcados por la confusión y el miedo. Algunos hurgaban entre los arbustos, otros se agrupaban cerca de la mesa del pastel, murmurando con preocupación. Los niños habían sido reunidos en un rincón, abrazados por sus niñeras, mientras los camareros susurraban entre ellos. Llevaban suéteres ligeros. Comentó uno. Si corrieron hacia el lago, podría ser peligroso. Dentro de la sala principal de la hacienda, las voces eran apenas susurros tensos. ¿Crees que fue un secuestro?, preguntó alguien. No había nadie vigilando la entrada, dijo otra voz, temblorosa. ¿Cuántos empleados trabajan aquí, Dios mío? Si fue alguien de la familia. La televisión seguía encendida en la habitación contigua. Nadie la había apagado. En la pantalla, una reportera de cabello rubio y maquillaje impecable relataba con frialdad la misteriosa desaparición de las 3 hijas del empresario Salvador Montoya. Ha conmocionado a las autoridades locales. Estamos en la hacienda Montoya, donde se celebraba el 6º cumpleaños de las pequeñas. Salvador, sobresaltado, giró la cabeza hacia la pantalla. Las imágenes mostraban el portón de hierro de la hacienda, ya rodeado por una multitud de curiosos y patrullas policiales que llegaban apresuradamente. 30 minutos habían pasado desde el primer grito. Un coche civil gris se detuvo frente al portón. De él descendió una mujer de figura menuda, cabello recogido con precisión militar y mirada filosa como una daga. Era la inspectora Mariela Díaz, conocida en la ciudad por su tenacidad. Había sido invitada casualmente por un colega de Salvador, sin que nadie imaginara que esa invitación se volvería crucial, vestida de civil, sin uniforme ni placa visible. Díaz avanzó entre la multitud como si supiera exactamente qué hacer. Establezcan un perímetro alrededor del patio trasero, ordenó con voz firme. Revisen todas las entradas y salidas. Nadie sale sin ser registrado. Se agachó junto al banco vacío donde minutos antes habían estado las niñas. Inspeccionó cuidadosamente el lazo rojo que yacía en el suelo. Luego alzó la mirada hacia el bosque cercano. Un camarero, nervioso. Se acercó, vi un coche extraño estacionado cerca de la verja. Pero pensé que era de un invitado. Anota la matrícula y una descripción, dijo Díaz sin levantar la vista. No habían pasado ni 5 minutos cuando el jefe de policía, comandante Ramírez, llegó con 2 oficiales a su lado. Su paso era lento, y su semblante, grave como un presagio. El ambiente, ya tenso, se congeló. Inspectora Díaz, dijo Ramírez, pronunciando cada palabra con pesadez. Por favor, hágase a un lado. Este caso será manejado por mi equipo especializado. Con todo respeto, comandante, respondió Díaz. Las niñas llevan desaparecidas menos de media hora. Fui la primera en llegar. Ya lo sé, la interrumpió Ramírez. Pero esta es la casa de una persona muy influyente. Debemos proceder con extremo cuidado. Díaz lo miró fijamente durante unos segundos. Luego, con evidente desgano, retrocedió lentamente. Sacó su libreta y escribió algunas observaciones. Huella de neumáticos desconocidos en el portón norte. Rastro leve de arrastre cerca del jardín. Nadie respondió.
Ramírez hizo un gesto a sus hombres y 2 policías se acercaron, pidiéndole cortésmente a Díaz que abandonara el área central. Salvador no se percató de ello. Estaba en cuclillas junto al banco, con el pequeño lazo rojo apretado entre sus manos. No lloraba, no sollozaba, solo un silencio espeso y devastador lo rodeaba, ahuyentando a cualquiera que intentara acercarse. Detrás de él, Esteban Vélez apareció nuevamente. Esta vez apoyó suavemente una mano sobre el hombro de Salvador y se inclinó un poco hacia él. «Conozco ese dolor», susurró Vélez. «Perdí a mi hija el año pasado. Al principio no podía respirar, pero después...» «Pasa». Salvador no respondió. Seguía mirando hacia el bosque, donde la oscuridad comenzaba a filtrarse entre los árboles, como un río de sombra. La primera gota de lluvia cayó sobre el hombro de su abrigo, fría y silenciosa, como todo lo que estaba ocurriendo. El viento azotó las ramas altas, haciendo que las luces colgantes parpadearan como pequeñas llamas a punto de extinguirse. Salvador apretó con más fuerza el lazo rojo entre sus manos. Nadie podía ver sus ojos, pero si alguien lo hubiera hecho, habría notado algo dentro de él acababa de romperse. No del todo, no de forma visible, pero sí como se rompe un hombre que se aferra desesperadamente a la última imagen de sus hijas. Justo antes de que la oscuridad termine por tragársela, el viento siguió soplando. El viento soplaba a lo largo del sendero que conducía a la hacienda Montoya, una casa grande, antigua y fría, igual que su dueño. Las piedras del patio estaban cubiertas de musgo verde. Un lado de la cerca de madera, podrida y deformada, parecía sostenerse más por costumbre que por verdadera fuerza. Cada mañana, a las 07:15 en punto, Salvador Montoya salía por la puerta trasera con su abrigo de lana de cuello gastado y un pañuelo blanco en la mano. Caminaba despacio por el jardín, como asegurándose de que todo seguía ahí, de que nada más hubiera desaparecido. Siempre se detenía frente al viejo banco de mezquite al pie de la escalera, donde 30 años atrás sus 3 hijas solían sentarse. El banco, ahora, tenía las esquinas desgastadas, la pintura saltada, pero Salvador lo limpiaba cada día con una paciencia casi sagrada, puliendo cada rincón como si con eso pudiera suavizar también las arrugas de su propia frente. Nadie se sentaba ya en ese banco, y aún así, él lo limpiaba. Violeta, su hermana mayor, vivía en el piso superior de la hacienda. Se despertaba una hora más tarde, pero solía observarlo desde la ventana, en silencio. Nunca lo llamaba, nunca decía nada, solo lo dejaba hacer, entendiendo que ese ritual matinal era el único ritmo que evitaba que Salvador se derrumbara del todo. Una vez, Violeta le había dicho: «Es extraño, Salvador, no te queda nada, y aún así vives mejor que muchos que lo tienen todo». Él, con su calma habitual, simplemente respondió: «Porque recuerdo con claridad cada cosa que he perdido». La gente seguía pasando frente a la hacienda Montoya, todos los días. Algunos frenaban el coche para mirar, otros señalaban. Los susurros crecían como enredaderas alrededor del viejo muro. «Dicen que tuvo problemas con un socio», murmuraban. «No es raro que las niñas desaparecieran justo después de esa fiesta». Agregaban otros: «Escuché que todo fue por culpa de una amante. Su esposa murió 2 años después. Tal vez descubrió algo y la silenciaron. ¿O acaso fue él?» Salvador no reaccionaba. Ya había escuchado todas las versiones posibles. Los rumores eran lo único que nunca desaparecía. Vivían más que la verdad misma. Esa tarde, la lluvia caía débil, empañando los ventanales. Salvador cenaba solo en el pequeño comedor. Su mano temblaba levemente mientras servía sopa en un cuenco de cerámica. Violeta no estaba. Asistía a la reunión del grupo de lectura de la iglesia. La televisión seguía encendida. Como cada noche, no la escuchaba realmente. La dejaba prendida solo por el murmullo de fondo. En la pantalla, un reportaje mostraba imágenes de un centro benéfico para niños huérfanos en las montañas del norte. Risas infantiles, pequeños pasos corriendo, luz de sol filtrándose entre el follaje. Todo era solo un telón de fondo para la voz monótona del narrador. Hasta que, de repente, Salvador se quedó paralizado. En la pantalla, entre los niños, una joven se agachaba para atar los cordones de un pequeño, y por un instante, giró la cabeza hacia la cámara.
No era una imagen borrosa, era un rostro, unos ojos, un dolor familiar, como si alguien hubiera hundido un dedo en una herida antigua que nunca terminó de cerrar. La voz del narrador continuó: ella es Mariana, voluntaria del centro desde hace casi 4 años. Creció en el sistema de acogida y decidió quedarse para ayudar a niños como ella. Mariana. Mariana. El nombre flotó en el aire. Salvador soltó la cuchara. El plato de sopa se volcó. El líquido amarillo escurrió por la mesa y goteó en el suelo de baldosas. Se levantó de golpe. La silla cayó ruidosamente detrás de él. Su pecho subía y bajaba con fuerza. La sangre le retumbaba en las sienes. Todo el mundo a su alrededor pareció desvanecerse, reducido solo al latido ensordecedor de su corazón. La joven en la pantalla sonreía levemente. Luego, giró la cabeza hacia la derecha, y la luz iluminó su cuello, revelando con nitidez una pequeña marca de nacimiento en forma de lágrima. Salvador avanzó tambaleándose hacia el televisor, como si temiera que la imagen pudiera desvanecerse. Su mano temblaba al alcanzar el control remoto. Pausó la imagen. Después cayó pesadamente sobre la silla. Durante minutos no hizo nada. No llamó a nadie. No volvió a encender el televisor. Se quedó ahí, inmóvil, con la mirada clavada en la imagen congelada, una joven con los mismos ojos que había visto durante los primeros 6 años de vida de Mariana. Pasó un largo momento antes de que Salvador se levantara. Sus pasos eran lentos, casi torpes, como si temiera que cualquier movimiento erróneo lo hiciera perder lo poco que acababa de recuperar. Abrió el cajón del viejo mueble del comedor y sacó una pequeña caja de madera, gastada en las esquinas por el tiempo. Dentro de la pequeña caja de madera que Salvador Montoya sostenía con manos temblorosas, había una fotografía tomada hacía 30 años. Mostraba a 3 niñas sentadas en un banco viejo. Detrás de ellas, borroso, un coche desenfocado, y más lejos aún, una sombra humana, apenas un contorno indistinguible, como un fantasma atrapado en el fondo de la imagen, una sombra que nunca fue identificada. Salvador colocó la foto antigua junto a la imagen congelada en la pantalla de televisión. Su mano temblaba visiblemente, pero hizo un esfuerzo por mantenerla firme. Sus ojos ya no eran nítidos, empañados por los años, pero la curva de los ojos, la comisura de los labios de la joven, todo le decía lo mismo. Tragó saliva, no lloró. Pero algo brilló, tenue, en el fondo de sus pupilas. No era exactamente esperanza, era vida, vida que regresaba a un corazón que había permanecido dormido demasiado tiempo. Con dedos temblorosos, Salvador rozó la imagen de Mariana en la pantalla, como si acariciara una grieta en el tiempo. «Eres tú», susurró con voz quebrada. Apenas un soplo. La habitación, como si compartiera su asombro, quedó en un silencio absoluto, conteniendo el aliento. En una casa tan grande como la Hacienda Montoya, había puertas que, aunque estaban solo a unos pasos, podían separar a una persona de su propia vida durante toda una eternidad. La habitación al final del pasillo en la planta baja era una de esas puertas. Todos la conocían como la sala de archivo, pero para Salvador nunca fue simplemente un lugar para guardar objetos viejos. Era la tumba donde había enterrado su esperanza 30 años atrás. Ahora estaba frente a ella. La puerta de madera blanca, desgastada por el tiempo, tenía un rasguño en forma de X cerca del picaporte, un rasguño que Mariana había tallado con una cuchara de plástico, murmurando de niña: «La marco para encontrarla después». Todos rieron entonces. Su esposa, Camila, la regañó con ternura. «Parece que grabaste una maldición». Ahora, era Salvador quien sostenía un manojo de llaves viejas, desgastadas. Le tomó varios intentos encontrar la correcta. La cerradura vieja crujió, como crujían sus huesos cada vez que se levantaba de la cama en los inviernos fríos. Cuando finalmente abrió la puerta, el chirrido que emitió fue largo y áspero, como el aliento contenido de una habitación sellada durante 3 décadas. Violeta estaba detrás de él. Entrelazaba fuertemente las manos, pero no dijo nada. No intentó abrir la puerta por él. Ese dolor era solo suyo. La luz amarillenta de un foco débil iluminó el polvo suspendido en el aire, revelando un mar de objetos familiares pero pertenecientes a otra época: cintas de casete, documentos amarillentos,
mapas dispersos, fotos antiguas de bordes doblados, y un sinfín de cuadernos gruesos llenos de letras inclinadas hacia la izquierda, su escritura nerviosa de entonces. En el centro de la habitación, un gran tablero de madera, casi tan alto como una persona, dominaba el espacio. En él, Salvador había dibujado un diagrama, una marca de nacimiento en forma de lágrima, trazada con bolígrafo rojo, de la que salían líneas que conducían a 3 ubicaciones distintas, 3 regiones geográficas, 3 hipótesis sobre el destino de sus 3 hijas. Todavía lo conservo todo, murmuró Salvador, más para sí mismo que para Violeta. Ella caminó alrededor de la habitación, sus ojos repasando cada fragmento de fotografía clavado en las paredes. Allí estaba Mariana, a los 3 años, sentada en el suelo de madera, sosteniendo un libro de cuentos de hadas desgastado. Otra mostraba a Isabel, riendo a carcajadas, la cara embadurnada de pastel, mientras la pequeña Aurora intentaba limpiarla. Cada imagen era una daga silenciosa clavada en la memoria. Nunca solté, dijo Violeta, su voz entrecortada. Salvador negó con la cabeza, sin apartar la vista del tablero. Sí solté, corrigió con amargura. Cada día intenté soltar, pero los recuerdos se aferran como raíces, no me dejan ir. Su voz era baja, pero cargada de una convicción dolorosa. Hoy lo sé, mis hijas siguen vivas. Abrió un cajón en un rincón del mueble y sacó una vieja grabadora de casete, los bordes amarillentos por el paso del tiempo. Colocó con cuidado unas pilas. Respiró hondo, como si necesitara reunir toda la fuerza posible para enfrentar lo que estaba a punto de escuchar. Clic. Una voz joven, la suya, surgió de la grabadora. No era del todo clara, pero estaba llena de ternura. Que duerman bien. Papá las ama. Cierren los ojos. No dejen que el dragón gris suba a la cama. Papá está aquí. Después, risitas pequeñas, bostezos infantiles, y luego, silencio. Un silencio dulce, inocente, como las noches tranquilas que Salvador jamás pensó que llegaría a añorar con tanta desesperación. Violeta, de espaldas a él, se secó las lágrimas con la manga. Salvador presionó el botón de detener. La grabadora quedó quieta sobre la mesa, como si hubiera devuelto a su sitio un pedazo de su alma perdida. Después de un largo silencio, Salvador murmuró, con voz ronca: hermana. ¿Qué crees que debo hacer?, preguntó Salvador, con la voz apagada. Violeta se sentó frente a él. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su voz era firme como siempre. Salvador dijo, sin titubear, si fuera yo, saldría de esta casa mañana mismo, iría al lugar donde vive esa joven. Si enterraste tu vida durante 30 años para conservar recuerdos, ahora al menos deberías luchar por recuperar a una de las 3 que alguna vez te llamaron papá. Luchar, repitió Salvador, casi con incredulidad. Ya no soy ágil, no tengo contactos, ya no tengo el dinero de antes. Violeta esbozó una leve sonrisa, triste pero luminosa. Pero aún tienes fe. Y yo sigo aquí. Una frase simple, pero por primera vez en tantos años. Salvador escuchó esas palabras con una claridad devastadora. Yo sigo aquí. Se levantó sin decir nada más. Fue hacia el rincón donde reposaba el teléfono fijo y sacó una vieja libreta de contactos. La tapa descolorida, las hojas frágiles por el tiempo. Marcó un número con dedos temblorosos. Tras unos cuantos tonos, una voz masculina, envejecida por los años, respondió, «Aló, Harold, soy yo, Salvador». Hubo un instante de silencio. «Dios mío, Salvador», susurró Harold, la voz cargada de incredulidad. «Han pasado 10 años. Necesito un investigador, un detective. Creo que encontré a una de ellas, del otro lado de la línea». Se escuchó el chirrido de una silla al moverse rápidamente. «Dímelo todo», pidió Harold. Salvador miró hacia el tablero de corcho en la pared. En él, una foto de Mariana recortada de una imagen televisiva destacaba, sujeta con una chincheta roja, la única sin óxido. La sonrisa de la joven, sus ojos. No eran los de una mujer cualquiera. Eran los ojos de la niña que solía sentarse al pie de las escaleras, con un vestido rojo ondeando al viento y un pastel en las manos, cantando desafinadamente, «Cumpleaños feliz».
Estoy a punto de empezar de nuevo. Harold dijo, Salvador, bajando la voz, y necesito que vengas conmigo esta vez. El viento soplaba por las rendijas de la puerta de aquella habitación que había permanecido cerrada durante 3 décadas. Pero ahora, la luz dentro ya no era amarillenta ni polvorienta. Parecía más cálida, más viva, como si cada recuerdo desenterrado hubiera devuelto un pedazo de vida a ese espacio. Cada risa atrapada en las cintas viejas, cada fotografía temblorosa en las paredes. Salvador dio un paso atrás y miró todo el cuarto, como si lo viera por primera vez. Ya no era un mausoleo de dolor, era una sala de estrategia, el lugar donde empezaría su travesía para buscar la verdad, y esta vez no estaba solo. El otoño en los suburbios del sur de la ciudad tenía un silencio particular, como si todos los vecinos caminaran de puntillas para no romper el frágil equilibrio de las cosas. En un viejo edificio de ladrillo rojo, entre relojerías cerradas y tiendas en quiebra, se escondía una pequeña oficina. No tenía cartel, ni timbre, solo una frase descolorida pintada en el vidrio opaco: Divers Investigaciones. Dentro, Jerome Divers estaba sentado detrás de un escritorio de madera agrietada, leyendo un expediente grueso bajo la luz amarillenta de una lámpara. La luz caía sobre los papeles como si buscara arrancar secretos aún guardados en sus páginas. Jerome no parecía viejo, pero ya no era joven. Lo único que delataba su edad eran sus ojos fríos, profundos, acostumbrados a buscar la verdad en los lugares donde nadie quería mirar. Unos golpes firmes en la puerta interrumpieron el silencio. 3 toques, decididos, sin vacilación. Jerome alzó la cabeza. No parecía sorprendido. La puerta se abrió y Salvador Montoya entró, envuelto en su viejo abrigo de lana, los zapatos de cuero con las puntas gastadas. En su mano, un sobre marrón, abultado pero bien cuidado. Salvador no dijo nada. Simplemente cruzó la habitación, dejó el sobre el escritorio y se sentó frente a Jerome. Jerome tampoco habló. Abrió el sobre. Dentro había una fotografía antigua: 3 niñas con vestidos rojo, amarillo y azul, una cinta de grabación, un papel manuscrito con solo 4 palabras: Quiero saber la verdad. Jerome se quedó inmóvil unos instantes, los ojos clavados en la fotografía. Desaparecieron en el 95, dijo Salvador, con una voz firme pero quebrada. Me acusaron en silencio, y luego me olvidaron en público. La gente empezó a llamarlas los 3 ángeles dorados. Lo miró directamente. Ahora creo que una de ellas sigue viva. Necesito encontrar a las otras 2. No puedo esperar otro invierno más. Jerome asintió levemente, apenas un movimiento de cabeza. ¿Tienes una ubicación? Salvador sacó un recorte de periódico del bolsillo interno de su abrigo. Era la misma foto de Mariana que había visto en televisión. Esto es todo lo que tengo, dijo Salvador. Y mi memoria. Jerome tomó el recorte. Abrió su laptop. La pantalla iluminó su rostro con una luz azul fría, casi sin expresión. Pero bajo su silencio, algo se había puesto en marcha. 2 días después, en la penumbra de su oficina, Jerome estaba de pie frente a una pared forrada de datos, notas adhesivas, fotografías impresas en baja resolución, listas de nombres. Con un bolígrafo rojo, iba tachando uno a uno camareros, invitados, familiares. Jerome había revisado todo: repartidores de vino, jardineros, datos recolectados de periódicos viejos, archivos de eventos, incluso fragmentos olvidados en cintas VHS cubiertas de polvo. Se detuvo frente a un nombre: Esteban Vélez. Una nota al margen lo identificaba: psicólogo familiar de los Montoya. Asistió a la fiesta de cumpleaños. Jerome frunció el ceño y verificó nuevamente. Vélez estaba en la lista de invitados. Sí, pero no había ni una sola foto suya, ninguna imagen, ningún registro en video, ninguna entrevista. Era como si nunca hubiera estado allí. Más inquietante aún, al revisar los datos personales de Vélez en archivos públicos, Jerome descubrió que su esposa había muerto apenas un mes antes de aquella fatídica fiesta, fallecida en su habitación, sin causa clara. El informe forense estaba sellado. Jerome volvió la vista al tablero de fotografías. Esteban Vélez, un hombre que había perdido recientemente a su esposa, asistió a una fiesta de cumpleaños de 3 niñas. Y nadie capturó su imagen.
Nadie recordaba exactamente dónde había estado esa tarde. La muerte de su esposa seguía envuelta en un silencio incómodo, como si las pruebas hubieran sido barridas bajo la alfombra. Era un expediente vacío, como una habitación limpiada hasta dejarla sin huellas. Jerome volvió a reproducir la cinta que Salvador le había entregado. Se obligó a escuchar cada palabra, cada respiro. Al final, justo después del susurro cálido de Salvador diciendo, «Papá está aquí», algo sonó. Un leve chasquido, apenas perceptible. Como el clic de un dispositivo de grabación extra, un escalofrío le recorrió la espalda. Aumentó el volumen y volvió a reproducir. Esta vez, el chasquido fue más claro. Alguien más había grabado aquella canción de cuna. No había sido Salvador solamente. ¿Quién tenía esa grabación? ¿Quién la había usado? Jerome abrió su laptop y redactó un correo. En el asunto solo escribió 3 palabras. Él estuvo allí, en el cuerpo del mensaje. 3 líneas breves. Esteban Vélez en la lista de invitados. No aparece en fotos. Esposa muerta un mes antes de la fiesta. Inestable mentalmente. Expedientes médicos y personales ocultos desde 1995. Debajo, en una última línea, escribió: «Tenemos que desarmar completamente aquella fiesta. Empecemos por el hombre sin rostro». Esa noche, cuando Salvador leyó el correo, se levantó lentamente de su sillón, sintiendo cada articulación protestar. Caminó hacia la sala de archivos, la puerta de madera entreabierta por primera vez en años. «Si estás escuchando esto», pensó, «deja un comentario diciendo luna, si está oscuro donde estás, y sol, si todavía hay luz». La casa parecía contener la respiración. Las luces se apagaban una a una mientras Salvador avanzaba, y el viento soplaba entre las tablas sueltas de la vieja cerca. En la penumbra, la imagen de Vélez volvía a su mente: el sombrero de ala ancha, los ojos caídos, la voz baja y arrastrada, como una herida borrosa que nunca terminó de cicatrizar. Pero esta vez, Salvador no apartó la mirada. Sabía que apenas comenzaba. La sala de archivos estaba en el segundo piso de la antigua comisaría de policía, un lugar donde la luz del sol apenas lograba colarse entre las ventanas opacas. Archivadores metálicos, fríos como hielo, se alzaban como monolitos antiguos, separando lo que se sabía de lo que había sido sepultado. Natalia Vance, una mujer de cabello canoso recogido en un moño apretado, colocó ambas manos sobre los apoyabrazos de una silla e invitó a Salvador a sentarse. El hombre que había cargado 3 décadas de dolor lo hizo con la suavidad de quien respeta un ritual. No era debilidad física, sino el peso invisible del sufrimiento. Mariela Díaz, que ahora prefería simplemente Díaz, ya estaba allí, preparada. Su cabello, casi completamente blanco, era un testimonio silencioso del paso del tiempo, pero su mirada seguía intacta, aguda, persistente, la de alguien que nunca había dejado de creer que, con suficiente paciencia, la justicia podía regresar algún día. «Señor Montoya», comenzó Díaz, su voz grave y directa como un bisturí, «estuvimos muy cerca de la verdad, muy cerca, pero alguien cerró la puerta de golpe». Salvador no dijo nada. La miró a los ojos, y en esa mirada estaba todo. Él lo había sabido, lo había intuido durante los últimos 30 años. Díaz abrió un antiguo expediente, el borde de las hojas gastado por el uso. Una página sobresalía, marcada con una ficha plástica descolorida. Esteban Vélez leyó lentamente. Psicólogo contratado de forma privada para la familia Montoya. Desde marzo de 1994. Se registran sesiones de terapia con su esposa durante casi un año, hasta que ella falleció. Natalia se inclinó hacia adelante mientras Díaz pasaba la página. Aquí señaló con el dedo. Una sección estaba tachada, borrada como si nunca hubiera existido. Pero Díaz sacó otra copia, una fotostática, donde el texto era legible. «Guardé una versión sin censura», dijo Díaz. Su voz baja pero firme. Extendió el documento sobre la mesa. Era un informe interno del Orfanato San Gabriel, fechado en 1994. En él se reportaba que Esteban Vélez había mostrado comportamientos inapropiados con menores durante sesiones de terapia grupal. Nadie investigó más. El caso quedó enterrado. Natalia, llena de una rabia apenas contenida, preguntó:
¿Por qué fue eliminado del expediente oficial? Díaz levantó la vista, mirándola directamente. Porque lo protegieron. Alguien estaba detrás de él. Y porque en ese entonces... Hizo una pausa. No teníamos más que sospechas e intuición. Salvador Montoya permanecía en silencio. Su mano, descansando sobre la mesa, temblaba levemente. No era por la edad, sino por el peso de una verdad distorsionada que lo golpeaba con fuerza. Sus 3 hijas, sus niñas, habían sido puestas en manos de un hombre que intentaba curarse, destruyendo a otros. Díaz cerró el expediente y desplegó un viejo mapa sobre la mesa. Con un marcador rojo, señaló 3 puntos. 3 centros de caridad, explicó. Operaron entre 1994 y 1996. Sospechamos que, si fue un caso de trata, las niñas ya no estarían en el país. Pero si fue una fragmentación del núcleo familiar, entonces pudieron haber sido enviadas a estos lugares. Separadas, pero bajo el mismo sistema de manipulación, y él preguntó Salvador. Su voz apenas un susurro. Desapareció de los registros a fines de 1995, respondió Díaz. Pero hubo un incidente en 1997. Alguien ingresó en un hospital psiquiátrico con el nombre falso de Henry Delmore. Diagnóstico: trastorno disociativo temporal. La descripción física coincidía casi por completo con Vélez. Natalia abrió su computadora portátil, tecleando rápidamente. Tras unos minutos, alzó la vista. El nombre, Henry Delmore, fue usado para registrarse en un asilo en Eden Ridge, un pequeño pueblo en las montañas del oeste. El silencio cayó sobre la sala. Solo se oía el tecleo y la respiración pesada de 3 adultos acostumbrados a la decepción, pero que aún no habían perdido la fe. Vamos, dijo Salvador poniéndose de pie. No era una sugerencia, era una decisión. Eden Ridge era un pueblo con una sola calle principal, 2 cafeterías decrépitas y 3 estaciones de servicio. El viento allí no pertenecía a ninguna estación. Era un viento persistente, antiguo, cargado de una tristeza que no tenía nombre. El asilo Pinos de Eden estaba escondido al pie de una colina, con ventanas sucias y cortinas a medio cerrar, como si nadie hubiese sentido la necesidad de mirar hacia el exterior en años. Salvador y Díaz se detuvieron frente a la puerta principal. Una joven enfermera los recibió y los condujo por un pasillo revestido en madera desgastada. «Es el último cuarto a la izquierda», dijo en voz baja. «El señor Henry casi no habla. No le gustan las visitas. A veces reacciona con violencia». Díaz asintió. «Déjenos a nosotros». La puerta se abrió apenas. El olor a desinfectante viejo y madera podrida llenaba el aire. Sentado en la cama, encorvado, un hombre de cabello escaso y mirada vacía. Cuando sus ojos se encontraron con los de Salvador, se contrajeron de inmediato. Como un animal acorralado, Vélez o Henry Delmore lanzó un grito ronco. «¡Fuera de aquí!». Chilló. «No sé nada, ya no tengo nada». Díaz retrocedió un paso, pero Salvador no. Dio un paso al frente, sin miedo, sin titubeos. Solo era un padre, un hombre que llevaba 30 años sin poder formular una sola pregunta. «Usted me conoce», dijo Salvador, su voz firme como una roca erosionada. «¿Y sabe por qué estoy aquí?». Vélez temblaba. Murmuró ellas. «Estaban bien. Fueron amadas. Yo no les hice daño». «¿Separarlas es amarlas?», preguntó Salvador. Cada palabra brotaba de él como gotas de sangre. Díaz se sentó frente a Vélez, sin quitarle los ojos de encima. «Solo necesitamos una cosa», Esteban dijo. «Un nombre, un lugar, un recuerdo. Solo uno». Vélez giró la cabeza hacia la pared. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nadie podía decir si era miedo, arrepentimiento o solo el delirio de un hombre cuya alma ya estaba perdida. El silencio se prolongó. Y entonces, Vélez susurró: «El coche. Gris plateado. Llevé a la primera en ese coche, a New Haven». Cantó durante todo el camino. Salvador dio un paso atrás. Sintió que alguien acababa de abrir su corazón, por primera vez en 30 años, como si un fragmento de verdad hubiera sido arrancado del suelo donde había estado enterrado tanto tiempo. Hay montañas en el norte donde el viento nunca se detiene. No es un viento fuerte ni violento, pero es constante, como un suspiro retenido por generaciones.
Cada mañana, cuando el sol apenas se asoma tímidamente tras los altos pinos, Mariana ya está despierta. Se pone sus viejas botas. Cada mañana, cuando el frío apenas comenzaba a retirarse de los senderos entre los pinos, Mariana se abrigaba con un suéter de lana que le llegaba hasta las rodillas. Salía en silencio, caminando por el estrecho sendero que conectaba el albergue refugio de pinos con el viejo pozo de agua. El campamento no tenía nada especial, solo un puñado de cabañas rústicas de madera en medio de un valle olvidado, con paredes desconchadas y un patio de juegos donde el barro y las piedras eran dueños del terreno. Pero para los niños que vivían allí, Refugio de Pinos era todo su mundo, y para Mariana, era el único lugar donde sentía que tenía un propósito. No recordaba mucho de su infancia, solo fragmentos sueltos, rotos, una canción de cuna con letras incompletas, una silla roja de madera, y a veces, en sueños, una risa que se desvanecía antes de que pudiera atraparla. Lo que sí recordaba con claridad era esa sensación punzante de vacío, no de perder una cosa, sino de perder a alguien. 1, 2, 3, gritó Mariana entre risas mientras hacía burbujas de jabón para los pequeños. Lucas Ortega, un niño de 8 años con una cicatriz tenue en la mejilla, era quien más se acercaba a ella. Hablaba poco, pero dibujaba mucho. Siempre los mismos dibujos: una niña con alas plateadas, entre dos siluetas humanas tomadas de la mano, detrás, un bosque de pinos y una casa con ventanas redondas. —¿Otra vez me estás dibujando? —preguntó Mariana, sonriendo mientras se limpiaba las manos enjabonadas. No negó Lucas, mirando fijamente su cuaderno. —Es tu hermana. Hay 3 personas iguales. La sonrisa de Mariana se desvaneció poco a poco. —No tengo hermanas —dijo en voz baja. Lucas la miró, serio, con la inocencia feroz de los niños. —Eso no es cierto. Lo soñé. Tú cantabas una canción. Y ellas también. Mariana no supo qué decir. Solo se agachó, le revolvió el cabello con cariño y murmuró: «Sueñas demasiado». Pero esa noche, sola en su habitación de madera, comenzó a tararear en voz baja, una melodía extraña, suave, inquietante. No recordaba haberla aprendido, pero sus labios la entonaban con una naturalidad que la estremecía, como si hubiera vivido en ella toda la vida. Al amanecer siguiente, mientras tendía la ropa al sol, un hombre desconocido apareció en la entrada del campamento. Vestía un abrigo largo y desgastado. Su rostro, surcado de arrugas, tenía una expresión cansada, pero no derrotada. Mariana lo vio acercarse. Caminó hacia él con cautela. «Disculpe, ¿a quién busca?», preguntó. El hombre la miró largo rato. Sus ojos se detuvieron en el costado derecho del cuello de Mariana, donde una pequeña marca de nacimiento en forma de lágrima resaltaba contra su piel. «¿Eres Mariana?», preguntó con una voz áspera, como lijada por años de dolor. Ella dio un paso atrás, a la defensiva. «Soy Mariana». «¿Y usted quién es?». El hombre no respondió, solo inclinó ligeramente la cabeza. Sacó una carta doblada cuidadosamente de su abrigo y la dejó sobre la cerca de madera frente a ella. «Lo siento. Aún no puedo decir nada». Se dio la vuelta y se alejó, caminando despacio, como quien acaba de cumplir un rito doloroso. Mariana miró la carta un largo momento antes de recogerla. Su corazón latía fuerte, dolorosamente. En el sobre solo había 4 palabras, garabateadas. «Papá aún recuerda esa canción». Esa noche, sentada junto a la ventana, abrió la carta. La caligrafía era temblorosa, como escrita por una mano vencida por el tiempo. «Hija mía, si no me recuerdas, no importa, yo aún te recuerdo». Y cada palabra que cantabas. Había 3 pajaritos sentados en un banco, con vestidos rojo, amarillo y azul. Tú eras una de las 3. Sabes, cada mañana sigo limpiando ese banco. Aunque ya no haya nadie sentado allí, lee esta carta con todo tu corazón. Luego decide. No te obligaré. Pero si alguna vez te has preguntado por qué siempre sueñas con una canción, por qué en tus sueños hay 2 manitas que se sostienen, entonces sabes que eso es un recuerdo, no una imaginación. Mariana dobló la carta con manos temblorosas. Afuera, el viento volvía a soplar entre los pinos. Y en ese viento, escuchó una voz cantando. No era la suya,
Era la voz de alguien como ella, de alguien que aún la esperaba. En la ciudad, Jerome Divers y Natalia Vance revisaban el expediente que Díaz les había entregado, detallado, sin omisiones. Vélez utilizó técnicas de hipnosis para suprimir recuerdos tempranos en los niños, explicó Natalia con voz fría, y alguien colaboró con él para llevar a los 3 niños a centros diferentes. Les cambiaron los nombres, crearon historiales falsos. Incrustó todo en el sistema de acogida, añadió Jerome. Una red de mentiras cuidadosamente tejida. Díaz asintió, cerrando el expediente con un gesto grave. El motivo es claro. Vélez perdió a su hijo, perdió a su esposa, sufrió un trastorno psicológico severo. Creo que sintió que mientras él vivía una tragedia, Salvador lo invitaba a una fiesta familiar. Feliz, radiante. Para él, fue una humillación imperdonable. Díaz abrió una carpeta más vieja. Dentro, una nota escrita por Vélez, descuidada pero cargada de rencor. La familia es una ilusión en la que solo creen los necios. Voy a demostrar que es una mentira. Salvador Montoya seguía en silencio. El viento golpeaba las ventanas del edificio, ya no como una brisa ligera, sino como una llamada urgente, una llamada a continuar, a encontrar las 2 manos faltantes, a reunir las piezas de 3 vidas separadas como raíces arrancadas de la tierra. Esta vez, Mariana había escuchado esa voz en el viento. La ciudad de Raventon se escondía en un valle angosto, entre caminos empinados y serpenteantes que llevaban hasta el único hospital de la zona, el Raventon Mercy, un edificio de 3 pisos con pintura blanca descascarada por los años y el polvo. El invierno todavía no llegaba, pero el frío ya se filtraba a través de las paredes y se asentaba como un huésped no invitado en las calles. La gente del pueblo vivía con sencillez, sin hacer demasiadas preguntas ni contar demasiadas historias. Mireia Loren era parte de ese pueblo. Vivía en un pequeño apartamento sobre una vieja panadería en la calle principal. Cada mañana, bajaba las escaleras de madera crujiente y caminaba hasta el hospital. Era enfermera puntual, atenta, meticulosa hasta el extremo. Sus colegas decían que tenía ojos suaves, pero distantes, como si siempre esperara algo, algo que ni siquiera ella podía nombrar. En su sala de guardia, todo estaba perfectamente ordenado. No había fotos familiares en su escritorio, solo unos cuantos cuadros en blanco y negro, un bosque espeso, una orilla del lago solitaria y un banco bajo la sombra de un viejo roble. Mireia no sabía por qué había elegido esas imágenes. Solo sentía una conexión instintiva, un eco lejano que resonaba en sus sueños, risas de niños, un vestido amarillo ondeando al viento, un banco que parecía esperarla. Una tarde, mientras revisaba expedientes en la sala de recuperación, la señora Catherine Goldsmith, una anciana con demencia leve, le tomó la mano de repente. «Niña», susurró, sus ojos azules muy abiertos, niña del cabello rubio, vestido amarillo. Mireia se tensó. «Te vi en 1994 llorando en el bosque», continuó la anciana, su voz temblorosa pero clara. «Tenías una pequeña marca en la mano». Mireia se inclinó lentamente, buscando mantener la calma. «¿Qué dice?» «Señora». La anciana cerró los ojos. «Ese llanto. No lo puedo olvidar. Me perdí buscando el camino de regreso al antiguo campamento y vi a una niña sentada en el barro, abrazando una muñeca de madera. Esa niña eras tú». Mireia sonrió con su gentileza habitual, pero por dentro, algo en su mundo se desmoronaba. «No recuerdo nada antes de los 6 años», susurró. «En mi expediente de acogida. Todas las fotos empiezan desde entonces. Antes, no hay nadie». Aquella noche, Mireia no volvió a casa. Se quedó en el hospital, acostada en un banco de madera junto a la oficina administrativa, escuchando el suave zumbido del ventilador, intentando ensamblar los fragmentos dispersos en su mente. Dentro de ella, una voz resonaba. Una voz que le decía: «Eso no es imaginación, es un recuerdo». 3 días después, un hombre apareció en la recepción. Llevaba una camisa arrugada, una chaqueta de cuero vieja y un portafolio gastado. No sonreía, solo preguntó por ella. Jerome Divers. No habló mucho, solo le entregó un sobre. Lacónico.
Aquí hay algo que necesitas saber. Mireia abrió el sobre en la sala de descanso. Dentro había 3 cosas. La primera, una fotografía en blanco y negro, una niña de vestido amarillo riendo entre otras 2 niñas. Una con vestido rojo y otra con vestido azul. En la parte inferior de la imagen, apenas visible, una línea manuscrita mariana. Mireia, Marisol, cumpleaños número 5. La segunda, una copia de un dibujo infantil, 3 figuras tomadas de la mano bajo un gran árbol. Y detrás, una casa antigua con ventanas redondas. La tercera, una imagen recortada de una transmisión de televisión mariana. La joven voluntaria en el refugio Shelter Pines. Mireia se quedó paralizada. Instintivamente, su mano fue a su cuello, donde, debajo de la piel, sentía la marca que siempre había estado allí, aunque nunca le había dado importancia. Una marca en forma de lágrima, como si fuera parte de su respiración. Mireia deslizó los dedos sobre la marca en forma de lágrima en su cuello. Su mano comenzó a temblar. No supo en qué momento las lágrimas empezaron a caer. Solo recordaba quedarse ahí sentada, mirando el espejo durante mucho tiempo, como si esperara que la niña de la foto saliera y, con voz temblorosa, dijera su nombre una vez más. Un leve golpe en la puerta la sobresaltó. Mireia se giró. En el umbral estaba el hombre de la fotografía, Salvador Montoya. Su rostro estaba envejecido, el cabello completamente blanco. Pero no era la edad lo que impresionaba, era la mirada, una inquietud profunda, un dolor que Mireia nunca había visto en ningún otro ser humano. Salvador no dio un paso dentro. Permaneció de pie, las manos juntas frente al vientre, la cabeza ligeramente inclinada. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Mireia no dijo nada. Se levantó y caminó lentamente hacia la puerta, pero se detuvo a unos pasos de él. ¿Por qué?, preguntó. Su voz apenas un susurro. ¿Por qué tengo que vivir una vida que no elegí? Salvador no respondió de inmediato. Solo metió la mano en el bolsillo de su abrigo raído y sacó algo, una muñeca de madera antigua, descolorida por el tiempo. Es tuya, dijo en voz baja. Era lo único que te negabas a soltar cuando te fuiste. La abrazabas todas las noches. Extendió la muñeca hacia ella. Mireia la tomó. No lloraba ya. Sus ojos seguían húmedos. Sí, pero eran firmes, decididos, como si en algún rincón de su ser un bloque de hielo se hubiera resquebrajado, dejando escapar una corriente de agua tibia que comenzaba, al fin, a fluir. Jerome Divers observaba desde la distancia. Sacó su teléfono y envió un mensaje rápido a Natalia Vance. Hemos encontrado la segunda pieza. Mireia Montoya. Ella lo sabe. Natalia respondió al instante. Bien, manténgalos cerca. Nos falta una más. Ese día, en ese pequeño pueblo a los pies de las montañas, entre una joven enfermera y un hombre envejecido, una parte de la verdad había regresado. No muy lejos de allí, el convento San Marcel se escondía entre las montañas del sur, sus techos de tejas rojizas, cubiertos de musgo, y sus muros de piedra agrietados eran testigos silenciosos del paso del tiempo. Aunque el invierno aún no había llegado, el viento ya soplaba frío, trayendo consigo olor a leña quemada y el eco lejano de las campanas de la capilla. En el convento no había muchos niños, solo unos cuantos, abandonados desde pequeños, criados con amor y disciplina por las monjas. Entre ellos, Marisol, una joven cálida, silenciosa, que había llegado al convento cuando apenas tenía 5 años. No tenía apellido ni acta de nacimiento, solo un nombre escrito en una hoja de papel, dentro de una vieja canasta de mimbre. Marisol. Desde muy pequeña, Marisol había sido atormentada por pesadillas recurrentes, 3 niñas sentadas en un banco viejo, con vestidos rojo, amarillo y azul. Una reía, otra susurraba, y la tercera, ella, lloraba en silencio. Nunca le contó a nadie sobre esos sueños, solo los plasmaba en su diario, en forma de un símbolo secreto que ella misma había inventado: 3 círculos unidos, una línea recta debajo y un cuadrado representando el banco. Ese símbolo se repetía, una y otra vez, en las páginas ya amarillentas por el tiempo. Una vez, cuando tenía 8 años, la hermana Julienne, una de las monjas más ancianas,
Le preguntó. Otra vez dibujaste los 3 círculos. Marisol asintió, su mirada perdida en algún lugar lejano. No sé por qué. Solo lo siento así. Otra tarde, durante la comida, Marisol, casi en un susurro, dijo, «Papá me cantará una nana». En cuanto terminó de decirlo, se sobresaltó, como si no entendiera de dónde había salido esa frase. La hermana Julien guardó ese recuerdo en su corazón. Siempre creyó que los recuerdos de la infancia, por muy fragmentarios que fueran, nunca mentían. En octubre de ese mismo año, un nuevo cocinero llegó al convento Miguel Sandoval. Era un hombre reservado, de pocas palabras. Amaba la música clásica y pasaba las noches leyendo periódicos viejos en la cocina vacía. Una noche, mientras limpiaba los trastos, vio en la televisión un reportaje. La imagen era la de un hombre mayor, Salvador Montoya. Miguel se quedó inmóvil. Muchos años antes, cuando trabajaba en otro orfanato, había conocido a ese hombre. Recordaba cómo Salvador recorría los centros de acogida, golpeando puertas, mostrando fotos viejas y haciendo una sola pregunta desesperada. «¿Han visto a mi hija?» Esa noche, Miguel entró a la oficina de la hermana Julien con algo en la mano. Era una fotografía antigua, arrugada por los años, 3 niñas sentadas en un banco de madera, con vestidos rojo, amarillo y azul. La misma foto que Salvador le había mostrado hacía tanto tiempo. Miguel Sandoval colocó la fotografía sobre la mesa frente a Marisol, sin pronunciar palabra. La imagen, desvaída por el tiempo, mostraba a 3 niñas con vestidos rojo, amarillo y azul, sentadas en un banco de madera. Sus sonrisas inocentes brillaban bajo una luz tenue, y detrás de ellas, casi invisible, se recortaba la sombra de un hombre levantando una cámara. Marisol observó la imagen. Su mano tembló ligeramente. Murmuró, casi en un suspiro, «banco largo». Una lágrima resbaló por su mejilla. No entendía el porqué. Solo sabía que, en ese instante, algo muy antiguo y muy real se había despertado en su corazón. «Miguel», en voz baja, preguntó, «¿has visto esta foto antes?» Marisol negó con la cabeza, pero sus ojos seguían clavados en la imagen. «No lo sé». «Y sí lo sé», susurró. Esa noche, en la pequeña habitación junto a la capilla, Marisol abrió su diario. Pero esta vez, no se limitó a dibujar los 3 círculos familiares. Ahora dibujó rostros, 3 rostros, y en el centro estaba ella. A más de 100 kilómetros del convento, Salvador Montoya estaba frente a la puerta del hospital psiquiátrico donde Esteban Vélez aguardaba su juicio. Era la primera vez que Salvador volvía a ver a aquel hombre, el mismo que no solo había robado a sus 3 hijas, sino también 30 años de su vida, su matrimonio, su juventud, su paz. Vélez estaba sentado, esposado, con los ojos hundidos y el cabello completamente blanco. Sus antiguos cómplices, el sheriff Ruggles y el juez Monroe, quienes en su momento habían ignorado los ruegos de Salvador y protegido indirectamente a Vélez, ya no estaban unos muertos, otros seniles, pero los crímenes, esos jamás se habían ido. Cuando Salvador entró, los ojos de Vélez destellaron con un brillo sarcástico. «Supongo que viniste a oírme pedir perdón», dijo, riendo con desdén. «Pues no lo haré. Te mereces todo lo que te pasó». Salvador apretó los puños. Sus nudillos se tornaron tan blancos como el yeso. Vélez se recostó. Su voz se volvió un murmullo apenas audible. «Perdí a mi esposa, a mi hijo, a todo. Y un mes después, me invitaste a tu fiesta. Reían, cantaban. Sabes cómo se sentía, como una bofetada. Así que devolví el golpe». Bajó la cabeza, murmurando para sí, «El demonio eres tú. Yo solo soy una sombra de algo que tú muestras con orgullo». Salvador permaneció en silencio. Años había vivido atormentado por la duda, preguntándose si en algún punto había cometido un error. Pero frente a Vélez, comprendió una verdad simple: hay crímenes que no necesitan motivo. Nacen de la envidia, del odio silencioso. «Sabes», dijo Salvador con voz suave pero firme, «esos 3 niños todavía cantan la canción de cuna, aunque los hipnotices, los borres, los cambies de nombre. La canción sigue ahí». Vélez cerró los ojos. Por primera vez, no tuvo nada que responder.
Salvador salió de la habitación sin levantar la cabeza, sin mirar atrás. Pero sus hombros ya no estaban tensos. No había venido por venganza. Había venido a presenciar la verdad. El odio no puede enterrar al amor. Y lo supo con certeza. Estaba a punto de completar el último tramo. La tarde en Montoya, Gil traía una luz dorada, tenue, como el polvo que cubre los recuerdos. Pájaros cruzaban silenciosamente el cielo azul grisáceo, dejando tras de sí una calma casi reflexiva. La antigua mansión Montoya seguía allí, inmóvil, testigo del tiempo, su tejado oscuro, sus muros de piedra envejecida, su cerca de madera rala como arrugas en el rostro de un anciano que aún espera ser llamado de vuelta a casa. Ese día, 3 mujeres llegaron a la mansión. Nadie sabía exactamente por qué, ni quién las había invitado. Cada una había recibido una carta escrita a mano, con caligrafía sencilla, sin firma. Por favor, vengan a Montoya Gil, 20 de octubre. Algo que les pertenece y que pertenece a su futuro, las está esperando aquí. Mariana fue la primera en llegar. Aún llevaba su abrigo largo de lana y un bolso de tela en la mano. Caminaba con paso decidido, la mirada fija en la imponente casa. Mireia llegó poco después. Aparcó su coche con cuidado al borde del camino y avanzó lentamente, como si cada piedra del sendero guardara un fragmento de su memoria. Marisol fue la última. Llegó acompañada de Miguel Sandoval. Se detuvo largo rato frente a la verja de hierro, sosteniendo una fotografía antigua en la mano, ya borrosa en los bordes. Natalia Vance las recibió sin decir mucho. Con un gesto, las invitó a entrar. Luego las condujo hasta el banco de madera al pie de la escalera, el banco de roble que Salvador había limpiado cada mañana durante 30 años, aunque nadie más se hubiera sentado en él. El salón estaba en silencio. La luz de la tarde entraba en ángulo por la ventana, tiñendo todo con un resplandor dorado y melancólico. La luz dorada de la tarde cubría con un resplandor cálido a las 3 mujeres. Nadie hablaba. No se reconocían entre sí, no del todo, pero el ambiente no era extraño. Había algo allí, un hilo invisible que las unía más allá del tiempo. Salvador Montoya estaba sentado en una esquina del salón, junto a una mesita baja de madera. En sus manos, sostenía una vieja grabadora de casete, la misma con la que solía cantar canciones de cuna a sus hijas cada noche. 30 años atrás. Presionó un botón. Una melodía vaga emergió de la grabadora. No era nítida, sonaba antigua, tosca, llena de ruido, pero también de ternura. Un eco distante de un amor que nunca se había extinguido. Que duerman bien. Papá las quiere. Cierren los ojitos. Mariana alzó la cabeza, como si un instinto antiguo la impulsara. Sus ojos se abrieron con sorpresa, tratando de atrapar aquella melodía etérea. Sus labios se movieron, sin palabras, apenas un murmullo, y de su garganta, como un recuerdo recóndito, brotó la misma melodía, suave, íntima, como si siempre hubiera vivido en ella. Mireia, sorprendida, giró hacia Mariana. Instintivamente, su mano buscó y tocó la de ella. Nadie reaccionó, nadie se asustó. Aquel toque no fue un gesto cualquiera, fue un reconocimiento silencioso. Marisol las miró. En sus ojos había algo, una mezcla de curiosidad y nostalgia. Tampoco ella entendía cómo conocía esa melodía, pero al escucharla, al respirar juntas, algo dentro de ella se movió. 3 voces, finas, dudosas, comenzaron a entrelazarse. Luego, casi sin querer, se unieron en un susurro al unísono. No cantaban la letra completa, pero la melodía era plena, cálida, como sacada de una memoria compartida que ninguna había podido borrar. El atardecer caía sobre las paredes, dibujando una franja desvaída que se deslizaba lentamente hacia la noche. Mireia murmuró, apenas audible, «Nos sentamos aquí». «¿Verdad?» Salvador no respondió con palabras. Se levantó, caminó lentamente hacia ellas. El viento entraba por una ventana entreabierta, moviendo la cortina con un susurro casi respetuoso. Se detuvo a unos pasos. En su mano temblorosa, una fotografía desgastada. «No quiero forzarlas a creer en algo que no recuerdan», dijo.
su voz rasposa, quebrada por los años. Pero si en su corazón hay algo que las llama, dejen que esta imagen hable. Mariana fue la primera en extender la mano. Tomó la fotografía y la puso sobre la mesita. Ninguna se atrevió a tocarla al principio, pero luego, casi como si algo las guiara. Mariana rozó el borde de la imagen. Mireia inclinó la cabeza. Marisol soltó un leve sollozo. La foto, vieja, con esquinas despegadas, mostraba a 3 niñas sentadas en ese mismo banco de roble, vestidos rojo, amarillo y azul, riendo, parloteando. Una de ellas señalaba hacia la cámara. Mariana, con voz quebrada, susurró: «Este vestido. Lo soñé una vez». Mireia le apretó la mano. Marisol, temblando, extendió la suya hasta tocarlas de ambas. Y entonces, como un manantial que brota de la tierra, los recuerdos comenzaron a aflorar. No completos, no con fechas ni detalles exactos, pero sí con sensaciones risas resonando en el aire, manos pequeñas tomadas entre sí, carreras por el jardín, el olor a pastel de cumpleaños, y un hombre cantando nanas junto a sus camas cada noche. Las 3 rompieron en llanto. Nadie intentó explicar nada. No había necesidad. Las lágrimas caían al mismo ritmo, como si sus almas, alguna vez separadas, ahora se reencontraran, no por hechos ni palabras, sino por el latido compartido de 3 corazones que nunca dejaron de buscarse. Salvador estaba allí, en silencio, sus ojos enrojecidos, sus manos temblorosas. No se secó las lágrimas. No quiso, porque esas lágrimas eran verdaderas, eran del día que creyó que nunca llegaría. Y de pronto, comprendió algo esencial aunque los culpables no pagaran nunca, aunque el dolor no se desvaneciera. Lo que importaba era que su familia estaba, al fin, reunida. Natalia, Jerome y Violeta observaban desde lejos, sin intervenir. Nadie tenía derecho a interrumpir ese momento. Ni siquiera el viento, que pasaba entre la vieja cerca de madera, se atrevía a perturbarlo. Solo se detenía, como si también escuchara aquella vieja canción de cuna resonar. Una vez más, Salvador habló, casi como un susurro: «Hijas, han vuelto a casa. 3 piezas, 3 vidas, 3 almas que parecían perdidas para siempre. Al fin encontraban su lugar, no gracias a pruebas ni a tribunales, sino por algo más poderoso, un amor que nunca pudo ser borrado». 3 voces, al mismo tiempo, susurraron juntas. No era solo el regreso de 3 niñas robadas, era también el viaje para recuperar algo más profundo: la memoria, la identidad, el sentimiento de pertenecer a alguien, a un lugar. Quizá en cada uno de nosotros también hay partes de la memoria enterradas, preguntas sin respuesta, personas olvidadas o dejadas atrás, que en silencio deseamos volver a encontrar. ¿Alguna vez te has preguntado quién serías si perdieras a todas las personas que te abrazaron de niño? ¿Alguna vez has conocido a alguien que tu corazón reconociera antes que tu mente? Y si un día escuchas de nuevo una vieja canción, ¿serías capaz de reconocer que es el llamado de una parte de tu vida que dejaste atrás hoy? Compártelo conmigo. ¿Qué has sentido en esta historia? Pero si ya es tarde, duerme pronto. Y si aún hay sol, disfruta tu día con todo el sentido. Gracias por haber estado aquí. Hasta el final.